Bendiciones, salud y paz para mi amada audiencia en todos los lugares donde usted me pueda ver y escuchar. Aquí está su pastor y doctor Nicanor González, entregando. Tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y estamos utilizando nuestra incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church. Y estamos haciendo esta presentación a ustedes en este día. Cada 2 días estamos presentándonos a ustedes, trayéndole una enseñanza bíblica como maestro de la palabra de Dios que somos, ya probado por más de 55 años haciendo este trabajo de enseñanza, 44 años de pastor a tiempo completo de una sola iglesia, 2 doctorados genuinos, reales, no comprados, sino estudiados en la aula de seminario, clínica. Y digo esto no para gloriarme, para que usted me vea como no. Digo esto para identificar quién yo soy. Porque en las redes hay demasiada gente hablando que no dicen nada de ellos. Ellos hablan. No saben de dónde vienen. Quién le enseñó, dónde se educaron. Y muchas veces aparecen hasta con títulos doctorales que muchas veces son comprados o son estudiados en instituciones que no tienen acreditación del Estado. Y yo estoy en contra de todo eso, y yo no estoy diciendo que estas instituciones no enseñen. Enseñan lo que tienen que enseñar, pero no deben de dejarle o decirle a la gente que está estudiando que su diploma es válido. Porque cuando usted va a una institución que tiene su validez y está registrada en el Estado, esos diplomas no lo pueden utilizar. Por lo menos se le puede decir que van a aprender la palabra de Dios, pero el diploma, la certificación que van a recibir, no necesariamente la van a poder usar para ellos enseñar en otras instituciones, en otros lugares, porque no lo van a aceptar. Y a través de los años yo he sido muy cuidadoso en este particular, tratando de ayudar especialmente a los pastores ya que llevan muchos años que quieren un título. ¿Y por qué no? Quieren tener un título de seminario, de universidad, y hay muchas universidades y seminarios que se han presentado para dar estos títulos y la gente paga un montón de dinero. Y después que la quieren, resulta que no son válidos. Y por eso es que cuando le ofrezcan licenciatura, maestría, doctorado, trate de saber quién acredita esa institución. ¿Quién acredita esa institución? Para que entonces cuando usted salga de ahí, salga por la puerta ancha, con la cabeza alta, y no tenga un título acreditado por el Board of Regents del lugar o del estado donde usted está. Y ese trabajo tiene que hacer usted. Esto no estaba en el bosquejo o en la presentación que le voy a dar a usted de la salvación en el Evangelio de Jesucristo, pero sí, quizás si Dios le está hablando a alguien que está interesado en estudiar, pero quieren hacerlo con rápido. El conocimiento no se recibe rápido. La sabiduría no se recibe rápido. Salomón fue llamado muy temprano para ser rey de Israel cuando su papá murió.
Y ya en la edad media, como a los 40, después de casi de 20 años, es que comienza la sabiduría de Salomón a florecer con los juicios y con las cosas que tuvo que presentar delante de la corte y delante del pueblo. Así que el conocimiento no viene de la noche a la mañana, eso no existe. Eso es una cosa lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Y eso ha sucedido conmigo. Yo he evolucionado a través de mis edades, los años de ministerio, los años de predicación, de dar conferencias, de estudio. Y tengo una perspectiva diferente hoy en día a cuando yo comencé al principio. Cuando miro la escritura, veo un tesoro, veo un manantial, veo tanta información, tanta belleza, tanta gloria en esta escritura. Y más cuando conocemos el contexto histórico donde se desarrolló ese texto bíblico, la persona a quien se le habló, la familia a quien se le habló, el grupo a quien se le habló, el pueblo a quien se le habló, la nación a quien se le habló. Y ahí es donde uno comienza a conocer los contextos históricos, que uno comienza con la palabra que se habló y que él está recibiendo. Entonces hay que conocer también la persona que está recibiendo la palabra y la condición que está teniendo esa persona, la cultura donde está viviendo esa persona, la tradición, la costumbre, la manera de vivir de esa persona, la idiosincrasia, la ideología, la política, la geografía, topografía, demografía, sistema de gobierno. Eso es lo que se llama contexto. Y eso es lo que menos estudia la gente que quieren hablar de la palabra de Dios. Ellos simplemente la leen y comienzan a hablar. Porque Dios no pasa por alto el contexto que vive la persona en ninguna forma. Dios quiere salvar a esa persona, Dios quiere hablar a esa persona y Él considera toda la gama histórica que vive esa persona para Dios expresar y decirle cualquier palabra que está aquí escrita. Entonces, en mis estudios teológicos, en seminarios, doctorales, pues a nosotros nos enseñaron a ir a la fuente primaria, no a lo secundario, a la fuente primaria. Y la fuente primaria es el entorno donde surge la palabra de Dios y a las personas a quien Dios le está hablando en esa forma específica y única y exclusiva de Dios. Entonces yo tengo que determinar en este tiempo cómo esa palabra se aplica a mí. Y cómo yo voy a contextualizar el contexto histórico de esa palabra del tiempo pasado al contexto histórico del tiempo presente que yo estoy viviendo. Entonces nosotros los maestros tenemos que contextualizar esa palabra con las personas a las cuales nosotros estamos ministrando y enseñando y educando, para que así ellos crezcan en una forma ecuánime, equitativa, en una forma normal, podríamos usar ese término, para que no sufran la sana doctrina y tampoco la persona se mantenga en un estado de neofandad o neófito, como dice 1 Timoteo 3, que la persona que es llamado al obispado no puede ser un neófito. Tiene que ser una persona que conozca lo que va a predicar y lo que va a enseñar a la gente a quien él o ella le va a ministrar. Dios ha tomado su tiempo para salvar a la humanidad. Y el ofrecimiento de la salvación de Dios vino antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. Que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos.
Efesios 1:4, léalo. Antes que Cristo muriera en la cruz, antes que Dios creara al ser humano, ya nosotros habíamos sido salvos en la presencia, conocimiento anticipado en Dios, porque es un atributo de Dios. Simplemente que se ejecutó después de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, casi 6.000 años atrás. Entonces Dios comenzó a ejecutar ese plan de redención y salvación con los seres humanos. Y Dios fue delicado para hacer ese plan. Él fue el que creó ese plan. Como dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, sino es un don, es un regalo de Dios. Entonces la salvación que recibe el ser humano viene de Dios y es por Dios, no es por la iglesia. No es por los pastores, los evangelistas, los maestros, los misioneros. Es Dios el que produce esa salvación, como dice Hechos 2:47, que Dios añadía a la iglesia todos los días los que iban a ser salvos. Dios añadía. Por eso es que cuando menciona a Dios, es para que nosotros siempre le demos la gloria y la honra al Señor Jesucristo, que hizo la salvación, como dice 1 Juan 2, que Cristo hizo la salvación. Que Cristo se le dio todo el poder y autoridad de parte del cielo, porque Él fue el redentor de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la situación que queremos hablar aquí? Cristo no vino a establecer una religión cuando vino 2000 años atrás. Él vino a establecer una iglesia. Y que esa iglesia no necesaria somos nosotros. Él vino a establecer su iglesia, como dice Mateo 16:18, sobre esa roca edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Okay. Se lo dijo a Pedro y le dijo Cefa, que significa piedra. Entonces, ¿por qué existen tantas religiones? Si solamente hay una sola iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, que fue fundamentada 2000 años atrás. Bien. Si Cristo entonces fundamentó la iglesia, estableció la iglesia, es la base de la iglesia, es la fundación de la iglesia, entonces toda la enseñanza de Jesucristo tiene que ser predicada y enseñada por esa iglesia. No puede haber doctrina de hombre, de mujer, no puede haber nada que venga de mí, sino de lo que ya Jesucristo había hablado, que eso es lo que tiene que enseñar todas las iglesias, porque todas las iglesias, una iglesia, o sea, aunque yo digo en plural, todas las iglesias, es una sola iglesia que hay. Muchas religiones que deben conducir a Dios, pero desafortunadamente no todas las religiones conducen a la gente a Dios. Cuando yo estudié en el Seminario Teológico de Nueva York, nosotros estudiamos toda la teología. Y había una teología que se llamaba la muerte de Dios. Y digo, ahora sí. Amén, María. La muerte de Dios. Entonces yo comencé a estudiar cuál era la teología de la muerte de Dios. Entonces este supuesto teólogo estableció que cuando uno es niño, uno siempre estaba dependiente de que había un creador, decían que había un Dios en los cielos. Y que uno estuvo con esa enseñanza hasta la adolescencia, 12, 13, 14 años. Y que después que uno pase la adolescencia, ya Dios muere. Porque en la adolescencia, eso es lo que decía esa teología de la muerte de Dios, que la idea de Dios, la existencia de Dios, cubría la niñez y un poco de la adolescencia del niño o la niña, pero que ya cuando llegaba ya a los 18, 19, que estaba saliendo de la adolescencia, ya esa persona no tenía que seguir creyendo en Dios, que ya Dios
no existía o estaba muerto. Oye, eso es una teología que se enseña. Y hay libros que enseñan de esta teología. Y yo tuve que aprender todas estas cosas para ver de dónde que vienen todas estas falsas enseñanzas acerca de las Sagradas Escrituras. Ok. Entonces, la otra situación es que todas las religiones, amén, que bendiga a Héctor, Calixto, bendición, mi amigo, mi hermano. Todas las religiones han establecido caminos para ir a Dios. ¿Ve? Hace años atrás cayó Austin, fue entrevistado en CNN y el entrevistador le preguntó a Joe Austin, el que tiene más de 30,000 iglesias, 30,000 miembros en su iglesia. Él es judío y le está preguntando a Joe Austin que si habían otro camino para llegar al cielo. Y Joe Austin le dijo que sí, que habían otros medios para llegar al cielo. Y de esa entrevista hubo una crisis grande en contra del ministerio de Joe Austin, un joven que heredó 10,000 miembros de su papá que levantó esa iglesia en este lugar. Entonces, él enseñó que habían otros medios. Entonces, pero si leemos el capítulo 14 de Juan, verso 6, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es un problema. Yo decir que hay otro camino, hay otra forma, es un problema. Es un problema. Ahora, Pablo nos habla en Romanos 2, 13 y 14, que también la persona va, de acuerdo a la luz que reciba de Dios, va a ser salvo. Esa es una forma. También en Romanos, en Juan 6, 44, Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no se les revela. Así que hay una conexión con el Padre que se les revela a una persona para que esa persona conozca al Hijo. Después viene el Espíritu Santo, como dice Juan 14, 15 al 17. Yo me voy por enviar el Paracleto, el Consolador. O sea, hay una combinación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo para nuestra salvación como seres humanos. Fantástico. Hay una combinación. Y esa combinación es la unidad más perfecta que existe y hay en todo el universo. ¿Ven? Pero las religiones y los líderes que tienen miles de gentes quieren tergiversar y cambiar lo que dice el texto bíblico. Entonces eso es una crisis que se produce en esa clase de enseñanza, porque entonces si yo contradigo lo que Jesús habló, ¿qué evangelio yo estoy predicando? Pueden venir toda la gente y tener miles y miles de miembros, pero ¿a dónde lo voy a conducir si no me presento la verdad de Jesucristo? Por ejemplo, aquí tenemos en el capítulo 3 de Juan, se presenta la palabra creer. En Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Así que se presenta la palabra creer. También Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el verso 18 del capítulo 3 de Juan, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que cuando Juan presenta el Evangelio de Jesucristo, él habla de creer. Entonces creer tiene que ver con admitir, aceptar, estimar, profesar, seguir, afirmar, pretender, sostener, mantener. De creencia tiene que ver con convencimiento, convicción, certidumbre, asentimiento, doctrina. Entonces, en este capítulo 3 se usa continuamente la palabra creer
aún en el verso 36 de Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces no hay que hacer mucho para ser salvo, lo que hay que es creer. Pero también dentro de no creer, dice el verso 36, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él o ella. De que en la misma enseñanza del Evangelio, cuando una persona no cree, cuando se le está diciendo que comience a creer para que tenga la vida eterna y la salvación, cuando esa persona no cree, y esa persona se está condenando a sí mismo, sin usted mencionar la palabra condenación. Aún aunque usted no mencione la palabra condenación, ya predicarle el Evangelio a esa persona se está condenando a sí misma porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y por eso es que salen dentro de las religiones del mundo la idea de que hay otro medio de ir al cielo. Y entonces esas son frases de complacencia, de agradar a la gente, porque la gente quiere usar otros medios, quieren contrarrestar lo que dice el Evangelio de Jesucristo. Y esto es un problema que tenemos en esta época. ¿Veis? La gente quiere ser virales, la gente quiere tener muchos miles de gente que lo sigan, confundiendo la verdad. En Juan 7, 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Así que los hijos que nacieron a María y a José después de Cristo, porque Cristo fue el primogénito, concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, pero después hubo contacto. José y María tuvieron más hermanos que Jesús y hermana. Dice el verso 5 que sus hermanos, y no son los discípulos, no creían en él. Así que el requerimiento primario para la salvación del ser humano es el creer. Porque cuando uno cree, uno lo que hace es que uno acepta. ¿Ven? Uno acepta que la misma situación de Hebreos 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después el verso 6 dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Así que la palabra creer es vital para que nosotros alcancemos nuestra salvación. De luego, todas las cosas que nosotros le hemos añadido a este asunto es lo que ha complicado, ha interrumpido el que las personas vengan al Evangelio y se salven. Mi opinión, mi creencia, mi sentir, lo que yo creo que es, eso no es Evangelio. Toda la experiencia que yo tenga espiritual, eso no es el Evangelio. Todos los ángeles que yo pueda ver, que yo muera y resucite, eso no es el Evangelio. Esa es mi experiencia que yo estoy teniendo con Dios. El Evangelio de Jesucristo está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el verso 17 es más fuerte todavía, porque Dios no envió su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Entonces, ¿cómo las religiones? No voy a hablar de iglesia, porque la iglesia del Señor va a hablar del Evangelio del Señor. Pero las religiones no. Las religiones están en competencia de crecimiento. Mire la religión islámica, ellos tienen 1.7 billones de seguidores. 1.7 de billones de seguidores en el mundo, porque es un movimiento revolucionario, muy social, que trata, y si hay que tomar armas y pelear, ellos olvídese. Y la gente que no creen en el Corán y en la enseñanza de ellos, lo matan y lo ejecutan y lo ponen en una disciplina y lo trancan. Una cosa increíble. Esa no es la forma de Cristo. En Mateo 11, 28 y 29, Jesús dijo, tomad mi carga, que es liviana, todos los cargados, todos los trabajados,
venid a mí y descansar. Si las religiones del mundo le están poniendo carga a usted y le están poniendo presión, y usted no puede ni reconciliar sus sueños por la noche, ese no es el Evangelio. En el capítulo 2 de Lucas, cuando Cristo nació en Belén de Judea, los ángeles vinieron del cielo y dijeron, hoy os ha nacido un Salvador, buena nueva, va a traer, porque el Evangelio es buena nueva de gozo, paz. Y como dice en capítulo 14 de Romanos, verso 17, que el Evangelio no es comida ni bebida, sino gozo, paz, amor, todas esas cosas buenas y hermosas. Entonces, cuando nosotros recibimos el Evangelio, nosotros vamos a ser liberados, como dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder, dúnamo, poder para transformar al judío primeramente y después al griego y a todos los demás que lo aceptan. Entonces, cuando nosotros recibimos el Evangelio, nosotros vamos a estar seguros que vamos a recibir la salvación. Y que esa salvación comienza con creer. Cuando creemos, entonces, el verso 38 de Juan 7 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir lo que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Que aparte de creer en Jesús, que cuando creemos en Jesús, de nuestro ser interior correrán ríos de agua viva, que es una cosa gloriosa y hermosa y maravillosa, que nosotros necesitamos aliento de vida en nuestro ser interior. Y muchas veces hay más manifestación en el ser exterior, que muchas veces son camuflajes de una vida escondida que la gente está viviendo, para que no vean lo interior que tiene el corazón de esa persona. Entonces, ¿cómo nosotros vemos el plan de Dios? Dios estableció en Génesis 3:15 que de la mujer iba a nacer la simiente que le iba a pisar la cabeza a aquel que causó la caída de Adán y Eva. ¿Y qué hizo Dios entonces? En el plan, en el programa de Dios, Dios estableció el escenario. ¿Ok? La geografía, la topografía, la demografía, y escogió a un pueblo que descendió de Abraham 5.790 años atrás. Y ese pueblo Dios lo escogió, que se llamó el pueblo hebreo, que es la descendencia, y le llamaron judío porque la palabra judío significa escogido de Dios. Porque entonces cuando Dios establece que la mujer iba a tener un hijo, Él necesitaba una mujer, Él necesitaba una descendencia, Él necesitaba un pueblo. Y la torre de Babel, en el capítulo 11 de Génesis, la tierra se dividió en diferentes lenguajes cuando ellos querían llegar al cielo. Y el mismo Dios vino y le confundió las lenguas. Y cuando comenzaron a confundirse la lengua, cuando bajaron de la torre, se desistió la obra. Y entonces cada uno se fue para toda esa área central del Medio Oriente con el grupo que hablaba el idioma. Que bien interesante eso. La lengua se confundieron y toda la gente española se unieron y se fueron para la parte indo-europea. Después los semitas se quedaron en la parte que fueron los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Los semitas se quedaron en el Medio Oriente. Los cainitas, Sem, Cam, se fueron para la parte norte de África.
Y los efatitas se fueron para la parte indoeuropea, que ahí está España, y por eso que nosotros somos el tercer hijo de Noé, de Jafet, porque la descendencia de él se fue para esa parte indoeuropea, que cubría la India y España y todo eso. Y entonces los españoles que vinieron en el 1492 y descubrieron lo que ya estaba descubierto, porque Colón no descubrió nada. Los aztecas, los mayas, los incas ya estaban ahí hace mucho tiempo. Y los taínos estaban en el Caribe ahí. Así que cuando Colón va a nuestra tierra, ahí vivían gente india. Entonces a ellos le llamaron en Europa que fueron los descubridores. Ellos no descubrieron nada. Si vamos a contradecir la historia. Que cómo usted va a descubrir algo que ya está descubierto por los indios que estaban ahí. Y la historia revela que los mayas, los incas, los aztecas, ellos viajaban en canoa por todo Sur y Centroamérica, que es bien interesante, y se transportaban los productos de los diferentes lugares de esos pueblos. Ellos viajaban en canoa y ellos mismos tenían una tremenda amistad increíble. Y por eso es que vemos a Centroamérica con esta situación y Suramérica por igual. Y el Caribe también. No habían los barcos tan grandes, lo único que los españoles en Europa hicieron unos barcos más grandes y de repente aparecen esos 3 barcos en la Hispaniola, en la República Dominicana, en Cuba, en Puerto Rico, y ellos entraron, pero los taínos estaban ahí, ellos eran los que estaban sobreviviendo, aquí estaban los indios americanos. Y después estaban los incas ya en Perú y Sur y Centroamérica, los mayas, los aztecas. ¿Ven? Y después en Chile también estaban los indios y todo. Lo que le estoy diciendo es que todos estos pueblos tenían una comunicación y un contacto increíble. Entonces cuando los europeos vienen, ellos lo que hicieron fue que se llevaron todas las riquezas de nosotros. El oro, los diamantes, la plata, todo se lo llevaron para Europa. Cuando yo fui a España y fui a París, fui a Francia y fui a estos lugares, íbamos a los museos y habían lugares que estaban llenos de diamantes, estaban llenos de oro. Y yo decía, ese fue el oro que nos robaron de nuestra tierra, de Latinoamérica. Lo tienen en exhibición allá. Gracias a Dios que no están en esta área por aquí, porque se lo hubieran robado hace mucho tiempo. El oro y la plata que tienen en exhibición. Cuando fui al Vaticano, el Vaticano allá en Roma, hay una sala al lado de la Sistina donde el Papa da su misa. Es un salón grande que está lleno de plata, de oro. Vi los 12 apóstoles de oro, con varita, cada uno de ellos de oro. Y yo dije en mi corazón, una varita de eso, si yo me la llevo, pues me resuelvo todos los problemas financieros allá en Nueva York. Pero todo eso está en exhibición, altares llenos de perlas que le han regalado al Vaticano. Interesante. Pedro le dijo al cojo del templo del hermoso, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Las religiones del mundo se han llenado de oro, de plata y de todo. De ahí que nosotros tenemos que buscar ese poder de la llenura del Espíritu Santo para entonces presentar ese poder sobrenatural. Y lo que es lo que yo presento en mi libro de la teología pentecostal de lo sobrenatural. Ok, entonces, lo simple es creer. Pero entonces vemos lo que dice Romanos capítulo 10. Porque todo esto va en una combinación de cosas que tenemos que nosotros entender, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, Romanos 10, 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen
enviado. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Entonces el verso 17 marca ese capítulo cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La iglesia se le dio una comisión hace 2000 años atrás. Y como dice Romanos 11, que nosotros fuimos injertados en el olivo. Para los judíos nosotros no estábamos en las miras y en los planes de Dios. Para los judíos. Para Dios sí, pero no para los judíos. Los judíos siempre creyeron que ellos eran lo escogido y la persona que Dios iba a usar para que el mundo fuese salvo. Pero ellos no cumplieron. Ellos no cumplieron nada. Ellos hicieron silencio, ellos se proselitaron entre ellos mismos y algunos que querían, como Lucas, que se proselitó, Timoteo, Tito, esos jóvenes se proselitaron para aceptar el judaísmo en aquel entonces con Pablo. Y Lucas por igual, que era doctor griego, judío. Entonces, lo que le estamos diciendo a ustedes es que la iglesia se estableció en el año 2000. Cristo vino y la estableció. Y todo eso fue para darle celo al pueblo judío, porque el judío no cumplió con su llamado de evangelizar al mundo. Aunque Dios lo hizo, porque la primera iglesia primitiva no era gentil ni griega, era judía. Dios lo hizo con los 12 apóstoles. Dios lo hizo con los 3000 de Hechos 2 que se convirtieron, con los 3000 de Hechos 4, 5 que se convirtieron, 5000 que se convirtieron en el segundo mensaje de Pedro. Fue una iglesia judía que Dios levantó, no fue gentil, no fue griega. Así que se cumple lo que dice Isaías 55:11, mi palabra no vuelve atrás vacía, sino que será prosperada, la cual yo la envié. Entonces, aunque Israel entero no cumplió con el llamado de evangelizar a todas las naciones incrédulas, politeístas, que adoraban muchos dioses, siempre Dios cumplió su plan con el remanente que aceptó, que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, aunque perdieron sus vidas, aunque fueron perseguidos, pero ellos creyeron. Y al que cree, como dice en Marcos, todas las cosas le son posibles. Entonces, cuando nosotros creemos, lo que se produce es un convencimiento y una convicción y una certidumbre. Así que la iniciación de la salvación es creer. Entonces, eso lo dijo Jesús y el apóstol Juan en el capítulo 3 y en todo el libro de Juan, porque el libro de Juan es el evangelio que se escribe para la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, Pablo, cuando le escribe a la diáspora de los judíos que estaban en Roma en ese primer siglo, le dice a ellos en el capítulo 10 que versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Pablo añade una palabra muy particular y única, confesión. Confesión. Que no es simplemente creer, ¿ve? Porque Juan se quedó en creer en Jesús. Pero Pablo se le dio un poquito más de luz. Como yo le digo que la revelación de Dios es lenta, gradual, progresiva y evolutiva. A Pablo Dios le dio una iluminación de la revelación más que Pedro y más que todos los apóstoles. Pablo. Porque Pablo se entregó por 17 años para conocer bien la verdad de la ley y la gracia. Y Pablo fue el hombre que Dios usó para hacer esa división y poner las cosas en orden. Si no estuviéramos nosotros con Pedro y con Juan en un lío bien grande.
Cuando Juan estaba escribiendo sus 3 epístolas, a primera, segunda y tercera de Juan, en una él dice, el que peca es del diablo. Y parece como que el Espíritu Santo los redarguyó y dijo, no, tú estás mal, Juan. Después él corrigió diciendo, el que practica el pecado es del diablo. Toda esa dinámica yo la veo cuando estudio la palabra, pero hay que pararse para ver la jerga, el vernáculo, el lenguaje, las expresiones en la escritura. Y por eso es que uno se convierte en un maestro, porque ya uno no lee la Biblia simplemente por leerla, sino que uno ve aún dentro de la escritura correcciones que el mismo Espíritu Santo le hace a sus propios autores de la misma. Que ellos dijeron una cosa por su celo, por acercarse tanto a Dios, como ocurre con muchas personas, que entran a ayunar y a orar y se consagran tanto que cuando salen condenan a todo el mundo y todo el mundo lo ven en pecado. Ve. Entonces, lo más sagrado, lo más alto, lo más sublime, lo más glorioso, lo más majestuoso, lo más excelso vino del cielo, que se llamó Jesús, el Hijo de Dios. Y él no hablaba así, como nosotros hablamos. Las mujeres adúlteras se acercaban a él, los leprosos se acercaban a él. Quizá la comunidad homosexual que había en ese momento se acercaba a él. Todo el mundo se acercaba a él. Y él le predicaba, él le hablaba, él le enseñaba. Él no lo condenaba. Porque Dios no envió a su Hijo, dice Juan 3:17, a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces no es cuestión de un pecado que cometa la persona. No, lo que dice aquí la Escritura es que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero entonces el verso 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo es gratuito, la salvación es gratuita. Hoy en día hay que pagar para ver a un hombre de Dios, una mujer de Dios, hay que dar un montón de dinero. Después cuando uno entra ahí, le piden ofrenda hasta que su cartera se quede vacía. Siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo, es el verso 24. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hace las religiones? Las religiones no están pasando por alto los pecados a nadie. Cristo vino a pasar por alto nuestro pecado y nosotros somos los que más lo estamos mencionando en los púlpitos y en las conferencias, en todos los lugares. Que somos tan pecadores que aún nuestro pecado que cometemos nos traiciona. Y lo que hacemos es que proyectamos y sangramos con nuestras propias situaciones de vida y lo hablamos a los demás cuando no hemos oído que aquí dice su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 2 Corintios 5:18, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. 19, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios mío, pero no hemos leído esa cosa. Entonces, si Dios no nos cuenta nuestros pecados, si lo pasa por alto, que es lo que quiere que nosotros creamos en la salvación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Entonces cuando creemos, dice Juan en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Entonces el capítulo 5 también, el verso 8 nos dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún haciendo lo malo, aún siendo lo perverso, lo inicuo, lo abominable que somos nosotros la humanidad, Cristo murió por nosotros. Entonces ese es el Evangelio. No se le añade más de lo que usted cree que es o no es. Y por eso que estoy hablando yo del Evangelio, que tenemos que volver de nuevo a la palabra del Evangelio. Ya tenemos que dejar de estar opinando y sintiendo, y que yo vi en la visión y que Dios me reveló. Por favor, ya toda la revelación de Dios está de Génesis a Apocalipsis. Ore a Dios para que Dios le dé la iluminación. No hay revelación salvífica, lo que hay es iluminación de la palabra de Dios para que podamos seguir creciendo. Como dice Efesios 4:11, constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para que no seamos llevados por doctrina de estratagema de hombres que están enseñando lo que ellos piensan. Bien. Todo eso, y recuérdense que la epístola son las extensiones del Evangelio de Jesucristo. Mateo 5, 6, 7 es el núcleo, el centro, el meollo de toda la enseñanza del Evangelio, que comienza en Mateo 5 con la bienaventuranza y por ahí sigue hasta el capítulo 7. Esos 3 capítulos, Mateo 5, 6, 7. Esos 5, 6, 7. Entonces, cuando leemos esos capítulos, vamos a ver el centro de toda la enseñanza de Jesús para la iglesia. Pero la iglesia no está leyendo la palabra. La gente comienza a orar y a ayunar y comienzan a tener la experiencia específica y única con ellos y Dios. Y después se la tiran a todo el mundo como que también esa cosa es para Dios. Yo tengo mi mueble aquí. Hoy yo me levanté a las 3 de la mañana. A veces que me quedo dormido, que ora, que sueño. Y yo veo tantas cosas, pero eso es para mí. Yo no tengo que estar hablando de eso con usted. Yo le hablo a usted la palabra de Dios. Esa es mi experiencia con Dios. Si yo veo ángeles y siento cosas, eso es mi experiencia. Yo no espero que usted tenga eso. Eso es Dios tratando conmigo. Sueños, visiones, lo que sea. Porque todo eso tiene que ver conmigo, no tiene que ver con usted. Y hay tanta gente que ven todas esas cosas y no saben que Dios le está hablando a ellos. Entonces, y le están echando la culpa a todo el mundo, diciendo que fulano, que sultano, pero no, trate de verse usted en esa visión, en esos sueños. Una de las cosas que yo estudié en la clínica, cuando estudié psicología, mi doctorado en psicología, fue que nosotros tomamos todo un verano para estudiar acerca de los sueños. Daniel era un soñador y los sueños de Daniel fueron sueños espirituales, sueños pertenecientes al imperio babilónico con Nabucodonosor, con Belsasar, que fueron los reyes de estas naciones 2600 años atrás. Fueron sueños espirituales. Pero los sueños que yo estoy oyendo de la gente hoy en día no son ni espirituales, ni bíblicos, ni nada. Y muchas veces esos sueños es para la misma persona. Sigmund Freud, que fue el padre del psicoanálisis en el 1895, yo tengo casi todos los libros de él ahí atrás, que tuve que estudiarlo, y todas las escuelas de psicología en la clínica. Él enseñó allá en Austria que cuando una persona tiene un sueño, que ese sueño representa a la persona. Y que ese sueño viene del inconsciente.
y que el inconsciente sueña porque el consciente ve, oye, huele, gusta y toca. El inconsciente recibe toda la información con los 5 sentidos. Entonces, todas las reacciones que nosotros tenemos en nuestras relaciones interpersonales con el mundo, con gente, con territorio, con zona, con espacio, se guardan en el inconsciente. Entonces, cuando la persona va a dormir, usted duerme verdaderamente cuando usted sueña. Si usted no sueña, usted no está dormido. Nosotros soñamos 8 horas diarias, pero nosotros no nos recordamos de la mayoría de los sueños, porque de otra forma no podemos dormir. Que cuando uno sueña, es cuando usted está profundamente en su sueño. Entonces, cuando vienen esas visiones, esa experiencia de cosas en los sueños, ahí estamos nosotros experimentando algo, que no estamos cayendo de un abismo, de un hoyo, que alguien nos está persiguiendo, que chocamos con el carro, que aquí y allá. Ok, pero estamos durmiendo como quiera. Entonces, dentro de los sueños están las pesadillas, que las personas sudan, que se levantan gritando, y a esos sueños hay que ponerle más atención, como se estudian. Porque se somatizan, el inconsciente lo está soñando, pero entonces soma es cuerpo en griego. Cuando se somatiza el sueño, está afectando la parte física de la persona, y hay personas que se han muerto de corazón en su sueño. Porque el sueño ha sido tan impetuoso, tan fuerte y tan todo. Y todo tiene que ver con toda la experiencia que nosotros tenemos en el diario vivir. Se guarda en el inconsciente. Si son experiencias normales, uno puede soñar normalmente de esa experiencia. Si no son normales, los sueños van a ser impetuosos, basados en pesadillas, y que van a afectar la parte física del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que hacer distinción. También cuando comemos de noche, que todo el sistema está procesando esa comida por 5 o 6 horas, ¿qué usted cree que ocurre? Vamos a tener sueños de todas las clases. Por eso cuando la gente tiene sueños fuertes, le preguntan, ¿qué tú comiste anoche? Chicharrón, vaca, pata de vaca, cosas así. La gente sueña, lo dicen como un chiste, pero no, la comida tiene que ver mucho con eso. Que cuando usted come, usted necesita un buen tiempo para que se digiera toda la nutrición de ese alimento en su cuerpo, y se afecta toda la parte interior del ser. ¿Ve? Pero cuando usted tiene, hay veces que yo he soñado con pastores en situaciones, y yo mismo me he encontrado en esa situación, y digo, oh, wow. ¿Ve? Ahora, ¿qué le enseño yo con esto? El inconsciente tiene el poder de camuflajear un sueño. Ya me pasé de la salvación a los sueños, pero tenemos estudios completos que hablan de los sueños, y en mi libro yo hablo, en los 11 libros que tengo escritos, yo hablo de eso también. Y en conferencia de CD tenemos acerca de cómo lidiar con esta situación de los sueños. Entonces yo veo a un pastor pasando por una crisis de algo, y es Dios que me está amonestando a mí. Entonces mi inconsciente pone a otro pastor, cuando soy yo el que voy a pasar por esa situación. Entonces mi trabajo es orar a Dios para que Dios me dé más luz de cómo tratar cuando ven esa situación en la vida mía. ¿Ve? Pero ¿qué hacemos nosotros? Hablamos, yo me sueño con el pastor tal, con fulano de tal, que vale. Tú nunca estás sentado a mirar, déjame cómo ese sueño se relaciona conmigo. Que primero, yo no vivo contigo, yo no estoy en tu casa, quizás no sea ni tu familia, yo no estaba al lado tuyo, yo no estaba abrazándote a ti. ¿Cómo yo aparezco en tu mente? Entonces, el estudio es que cada vez que hay un sueño, primero se hace la evaluación introspectiva, interna, dentro de mi situación presente, mi contexto histórico,
para ver si ese sueño es relevante a la misma situación que yo estoy pasando por. ¿Bien? Entonces, muchas veces puede haber una repetición de sueño y ahí usted le pide el discernimiento al Señor, si es otra persona, para ver cómo usted puede comunicar ese sueño a la otra persona que está viniendo a su mente. Está bien. ¿Bien? Y yo he tenido personas que se han acercado a mí, pastor, yo lo vi en esta situación y yo le doy gracias, que posiblemente yo estaba en esa situación del sueño, porque son personas, usualmente usted sueña con personas que usted ama, usted quiere, para que le amoneste en amor y le ayude, para que esa persona no caiga en desgracia o no entre, pero no, nosotros casi que se lo decimos a todo el mundo. Y le hablamos a todo el mundo. Ese es un error de nosotros los seres humanos. La Biblia dice en Deuteronomio, si tiene un sueño, cuenta el sueño a la persona con quien tuviste el sueño, cuéntalo. Posiblemente es relevante para la persona, posiblemente no. Pero el punto inicial tiene que ver con uno. Por eso es que la Biblia habla de que hay que creer primero para entonces ser salvo. Mientras no hay creencia, no hay salvación. Que cuando creemos, entonces va a crear ese convencimiento, esa convicción de la doctrina, la fe, el credo, los ideales que presenta lo que vamos y estamos creyendo. ¿Ve? Podemos contemplar todas las religiones del mundo, fantástico. Si usted está en una iglesia, en una casa de oración, trate de saber que en esa casa de oración se está enseñando el Evangelio, la palabra de Dios. Y que cada vez que usted vaya a ese lugar, usted va a salir satisfecho, contento, feliz, porque el líder o la líder o la persona que está al frente va a hablar la palabra de Dios. Desde luego que van a haber novatos, van a haber neófitos, van a haber personas que no van a conocer bien la palabra de Dios. Quizá usted la va a conocer mejor. Tenga paciencia, porque aquí habla la Biblia que la paciencia de Jesucristo, Él pasó por alto. Él pasó por alto todos nuestros pecados. Es la paciencia. Él pasó por alto, aquí como dice el verso 25, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque también existe un tiempo de entrenamiento dentro de las congregaciones del mundo, que son más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo, más de 37 millones de denominaciones en el mundo, que tienen su novato, tienen su principiante, que van a estar aprendiendo. De luego, ese aprendizaje tiene que hacerse a unos niveles más local, más privado, para que no afecte el ministerio y más que en este tiempo se están exponiendo los predicadores y todo el mundo por el internet. Y hay gente novata que hasta mala palabra dicen y después piden perdón porque son nuevos. Entonces, aconsejo a todos los pastores y los líderes que se van a poner gente nueva y van a pasar esto por Facebook, por Instagram, por TikTok, que deje saber a la persona que está delante de una audiencia de millones de gente, de miles de gente, que no son los 5, los 10, los 20, los 100 que están ahí en esa congregación. Y eso le va a dar más temor reverente para que la persona se cuide con lo que va a hablar y prepararse mejor. Eso está bien. Porque eso va a representar la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Porque la gente no mira que usted es nuevo, que usted es un principiante, y van a ver que usted es un representante de esa congregación de casa de oración, y ellos van a estar pendientes. Entonces hay que enseñarle a los principiantes, a los nuevos, que van a estar desarrollándose en lo que sea, que si van a poner el internet, que eso va a salir por el mundo. Entonces eso va a representar el lugar donde usted está adorando y está sirviendo, y eso va a representar si la gente va a querer ir a ese lugar o no. Si hacemos reuniones en la parte de abajo, de arriba, privada, ahí pueden cometer el error y el pastor corregir o los líderes corregir y ayudar a esa persona hasta que se perfeccione, pero no tirarlo
en medio de estos medios de comunicación, que hoy en día están saliendo tantas cosas horribles dentro de nuestras congregaciones, porque todo el mundo está grabando, entonces lo tiran a Facebook y a todos los lugares. Y lo que hay es una burla en contra de todos los movimientos carismáticos hoy en día. Que hay mover una cosa increíble. Entonces, tanto esos escépticos, agnósticos, que están enseñando equivocadamente que esa gente está loca. Entonces, nos dan ese título y después nadie quiere entrar a esa casa de oración. Así que todo lo que se vaya a presentar a través de los medios, mientras más orden haya, mejor. Mejor. Porque así se mantiene la puerta abierta para que la gente diga, yo quiero ir a esa congregación, ahí hay orden, ahí me voy a sentar a escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Amén. Y recuerde que este libro que está en Amazon, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, 345 páginas para que usted lo lea. Mándelo a buscar. Ponga Reverendo Doctor Nicanor González, Amazon. Puede poner el título, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, o poner Reverendo Doctor Nicanor González, Amazon, y va a salir el escrito que está allá. Estamos colectando finanzas con este libro para mandar el primer libro que escribí, Movimiento y Concepto. La idea es que cuando sigamos mandando estos libros, los vamos a traducir en inglés. Entonces, cuando no lo traduce en inglés, es como pagar otro libro. ¿Ve? Cómo pagar otro libro. Y ellos lo hacen bien porque ellos tienen un grupo de gente que se encargan de que el idioma y todo salga bien. Y vale la pena pagar el precio. ¿Ve? Pero tenemos 10 libros aquí. El 11 está en Amazon. Los otros 10 libros están aquí. Te puedes mandar a buscar de esos libros. Como una hermana me pidió el menú, y yo se lo mandé. Algunos tienen su correo electrónico. Usted me puede escribir a nicanor55@gmail.com. Nicanor55@gmail.com. Y yo le mando el menú de toda la conferencia que tenemos grabada de salud mental en CD de 80 minutos y los nombres de los 11 libros. Y si vive aquí en el Bronx, en esta área, usted puede venir aquí a mi hogar y usted lo puede comprar. Hay otra gente que está en otros países. Hay veces que yo le digo, si usted tiene a alguien que va a viajar a los Estados Unidos y quiere estos libros, llámeme al 646-755-1290, 646-755-1290, y esa persona me puede llamar y venir a comprar los libros, y cuando regrese a su país puede llevarse ese material, que esa es la otra forma también. ¿Cómo puedo ponerlo en un paquete y mandárselo a su casa? Pero hay que pagar un poquito más porque el correo cuesta más. Así que seguiremos hablando. Hoy es martes, seguimos jueves, sábado, domingo y todos los días que podamos salir en diferentes horarios. Este programa está en YouTube. Así que si usted quiere oír los otros programas que hemos enseñado, vaya Reverendo Doctor Nicanor González YouTube y inscríbase, y usted va a ver todos los programas que hemos dado que usted se ha perdido. Bendición y salud. Sea edificado cada uno de ustedes. Amén.